Popol Vuh, traducción de Adrián Recinos. Parte 2. En esta obra hizo Jiménez un estudio minucioso de la lengua quiché, siguiendo el método de la gramática latina y señalando las relaciones y diferencias que existen entre las tres lenguas, que aún se hablan en Guatemala. Brasseur de Bourbourg se aprovechó bien de este trabajo para componer su Grammaire de la lengua quiché, que publicó en París en 1862. Unidas a la gramática o arte de las tres lenguas, hoy depositado en la biblioteca de Newberry de Chicago, se encuentra la copia del manuscrito de Chichicastenango hecha por Jiménez y su primera traducción castellana. En opinión de Brasseur de Bourbourg, esta copia debe tenerse como el original de la narración quiché. El padre Jiménez dice en su historia de la provincia que las historias que recogió en Santo Tomás de Chuila eran la doctrina que los indios primero mamaban con la leche de su madre, y que todos ellos la sabían de memoria, y que según pudo enterarse en aquel pueblo, de aquestos libros tenían muchos entre sí. Lo cierto es que el documento que Jiménez tuvo en sus manos es el único que efectivamente ha aparecido y cuyo contenido se ha conservado felizmente gracias a su previsión y diligencia. Estudiando el texto del manuscrito de Chichicastenango, se encuentran algunos datos que permiten fijar aproximadamente la época en que fue redactado por uno o varios indios quichés. Se habla en él de la visita que hizo el quiché del obispo de Francisco Marroquín para bendecir la ciudad española que sustituyó a la antigua Utatlán, vista que, según el padre Jiménez, tuvo lugar en 1539, y al enunciar en las páginas finales la serie de los reyes que gobernaban el territorio. Menciona como miembros de la última generación a Juan de Rojas y a Juan Cortés, nietos de los reyes a quienes el conquistador español Pedro de Alvarado quemó frente a Utatlán en 1524. Los últimos señores quichés vivieron hasta después de la mitad del siglo XVI. El oidor de la Real Audiencia, Alonso Zorrita, los conoció durante la visita que hizo al quiché en 1533 y 1557, y los encontró tan pobres y miserables como el más pobre indio del pueblo. Las firmas de estos príncipes aparecen en varios documentos indígenas, entre ellos el título de los señores de Totonicapán, extendido el 28 de septiembre de 1544. De estos datos es posible deducir que el célebre manuscrito quiché se terminó de redactar alrededor de 1544. Los trabajos del padre Jiménez permanecieron olvidados en el archivo del convento de Santo Domingo, de donde pasaron en 1830 a la biblioteca de la Universidad de Guatemala. Allí los encontró en 1854 el viajero austriaco, el doctor Karl Scherzer, y dándose cuenta de su valor se hizo extender una copia de la primera traducción de Jiménez y la publicó en Viena en 1857, con el título primitivo de las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. El célebre americanista Charles Etienne Brasseur de Bourbourg llegó a Guatemala un año después de Scherzer y se interesó también por estas historias. Adquirió, no se sabe exactamente de qué manera, el manuscrito de Jiménez. Y haciendo el uso del conocimiento de la lengua quiché que aprendió durante el año que administró el curato del pueblo rabinal, se dedicó a traducirlo al francés. Vuelto a su país, Rousseau
publicó un hermoso volumen con el título de Popol Vuh, la livre sacrée et les mythes de l'Antiquité américaine. Disculpe mi francés. Bueno, no me tienen que disculpar, no sé francés y pues sale lo que sale. Este volumen, editado en París en 1861, contiene el texto quiché, la traducción de Brasseur y un erudito comentario, y desde su aparición fue acogido con vivo interés por el mundo científico de América y Europa. Brasseur de Bourbourg dio al documento indígena el nombre de Popol Vuh, que conserva hasta ahora, y aunque por ello ha sido criticado por varios comentaristas, el hecho es que el autor de esa narración se propuso evidentemente reproducir el libro antiguo que ya no se veía en su tiempo y que era conocido con el nombre de Popol Vuh. La versión francesa de Brasseur fue a la vez traducida al castellano y en esa forma fue publicada en Centroamérica a fines del siglo pasado y luego reproducida en Yucatán. Otros trabajos sobre la mitología y la historia precolombina de Guatemala fueron publicados al mismo tiempo en América y los países europeos por Bancroft, Brinton, Carceni, Chavero, Müller, Sela, Reinhardt, Spence, etc. Animados todos estos autores del interés que les había inspirado la aparición de Popol Vuh. Muerto Brasseur, su colección de manuscritos y obras impresas se dispersó. Hoy se encuentran repartidas en varias bibliotecas de Francia y los Estados Unidos de América. Una segunda versión del Popol Vuh se debe al profesor George Raynaud, dedicado durante muchos años al estudio de las religiones y de los manuscritos indígenas americanos. Su traducción vio la luz en París en 1925 y fue trasladada al castellano 2 años después con el título de Los dioses, los héroes y los hombres de Guatemala antiguo o Libro del Consejo. 2 traducciones alemanas de este libro han sido publicadas en Alemania. La primera por Noah Eliasa Forles apareció en 1913 en Leipzig. De la segunda se debe al doctor Leonard Schulze Jena, de la Universidad de Marburg, este distinguido americanista que había recogido anteriormente las oraciones de los indios quichés y publicado un libro sobre la vida y las creencias de aquel pueblo americano. Sobre la vida y las creencias de aquel pueblo, tuvo a la vista una copia fotográfica del manuscrito de Jiménez y publicó en Stuttgart en 1944 un hermoso volumen con el título de Popol Vuh, Das hele Buch der Quiche Indianer. Tiene esta obra el mérito de haber reproducido el texto quiché tal como lo transcribió el padre Jiménez, y de haberse basado en él su versión alemana, que por esta razón es más fiel y exacta que la versión francesa de Brasseur. 2 traducciones modernas en castellano han aparecido en los últimos años. La primera se debe al licenciado J. Antonio Villacorta y don Flavio Rodas y fue publicada en Guatemala en 1927. Con el título de Manuscrito de Chichicastenco, el Popol Vuh, se incluye en esta edición el texto quiché tomado de la obra de Brasseur y fonetizado nuevamente para uso del lector español. Por una coincidencia que revela el interés que inspira el documento indígena, el autor de esta introducción estaba trabajando en los Estados Unidos al mismo tiempo que el profesor Schulze Jena en Alemania en la traducción del manuscrito quiché, que en 1941 había encontrado en la biblioteca de Newberry.
conociendo